Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón y las confesiones, porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el ámbito del entretenimiento. Y es que, como bien indica nuestro título, vamos a hablar de Hande Erçel y su reciente confesión de arrepentimiento sobre un romance secreto. Sí, han oído bien. Una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, conocida por su belleza y su talento, parece que ha decidido abrir su corazón y compartir algo bastante personal. Así que si les interesa saber más sobre los secretos que esconde el mundo de la fama, los vaivenes del corazón y las reflexiones sobre nuestras decisiones pasadas, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscribir y a la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos trayendo contenido fresco y emocionante cada semana. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta confesión que ha revolucionado a sus fans. Hande Erçel, una figura que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, ha sido objeto de innumerables titulares sobre su vida personal, y especialmente sobre sus relaciones amorosas. Siempre ha habido un aura de misterio alrededor de su vida privada, y es comprensible, ¿verdad? Después de todo, todos merecemos un espacio íntimo. Sin embargo, esta vez el misterio ha dado paso a una revelación inesperada. La noticia que ha surgido es que Hande ha confesado sentir arrepentimiento por un romance que mantuvo en secreto. Esto nos abre una puerta a preguntarnos muchas cosas. ¿De qué romance se trata? ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Y lo más importante, ¿por qué ahora este sentimiento de arrepentimiento? Para entender la magnitud de esta confesión, es importante recordar que Hande Erçel no es una actriz cualquiera. Ha protagonizado exitosas series que la han catapultado a la fama mundial, y cada aspecto de su vida es escrutado por millones de ojos. Sus relaciones sentimentales, en particular, han sido tema recurrente en la prensa rosa y, a menudo, las especulaciones han estado a la orden del día. Sin embargo, cuando una figura pública de su calibre decide hacer una confesión tan íntima, es natural que despierte un gran interés. Según las informaciones que han trascendido, Hande Erçel habría compartido estos sentimientos en una entrevista reciente o en una declaración pública que ha causado revuelo. El detalle clave aquí es el romance secreto. Esto sugiere una relación que, por diversas razones, se mantuvo oculta al público. Las motivaciones para mantener un romance en secreto pueden ser variadas: proteger la privacidad, evitar la presión mediática, o quizás porque la relación en sí misma era complicada o incipiente. Lo que añade una capa adicional de intriga es el sentimiento de arrepentimiento. El arrepentimiento, por definición, es un sentimiento de pesar por algo que se ha hecho o dejado de hacer. En este contexto, Hande estaría lamentando la decisión de haber mantenido esa relación en secreto. ¿Qué puede significar esto para ella? Podría implicar que al mantenerlo en secreto quizás se perdió la oportunidad de vivir la relación de una manera más auténtica y abierta. Tal vez el secretismo generó tensiones o malentendidos. O a lo mejor, al no poder compartir ciertos aspectos de esa relación con el mundo, o incluso con su círculo cercano, se sintió limitada o incompleta. Es posible que ahora, con la perspectiva del tiempo, se dé cuenta de que el secreto fue un obstáculo innecesario o perjudicial para su felicidad, o para el desarrollo de esa relación. Es crucial recordar que detrás de la figura pública, de la estrella de televisión, hay una persona con emociones, con experiencias y con, como todos nosotros, sus propios aciertos y desaciertos. La vida de las celebridades puede parecer glamorosa y perfecta desde fuera, pero está llena de desafíos únicos. La constante exposición, la presión por mantener una imagen y la dificultad para tener una vida privada normal son cargas que pocos pueden comprender completamente. En este sentido, la confesión de Hande nos acerca a su lado más humano, mostrándonos que incluso las estrellas de cine también reflexivan sobre sus decisiones pasadas y experimentan sentimientos complejos. El arrepentimiento no es necesariamente una señal de fracaso, sino a menudo una oportunidad para el crecimiento personal. Si Hande está expresando arrepentimiento, es probable que esté en un proceso de aprendizaje y reflexión. Puede que esté utilizando esta experiencia para entender mejor lo que busca en sus relaciones, cómo maneja la privacidad y cómo equilibrar su vida pública y personal. Esta confesión, aunque personal, puede ser vista como un acto de valentía al compartir.
Una vulnerabilidad con su audiencia. En el mundo de las redes sociales y el entretenimiento, las relaciones de las celebridades son constantemente analizadas y comentadas. A veces, esta atención puede ser abrumadora y perjudicial. Si Anne sintió la necesidad de mantener un romance en secreto, es muy probable que fuera para protegerse a sí misma y a la persona involucrada de esa presión externa. Sin embargo, si el resultado fue arrepentimiento, entonces la estrategia de ocultamiento no fue la más beneficiosa para ella. Este tipo de confesiones invitan a la reflexión sobre la naturaleza de la fama y la privacidad. ¿Hasta qué punto las celebridades deben compartir sus vidas personales? ¿Es justo para ellas tener que vivir bajo el escrutinio constante? Y para nosotros como espectadores, ¿cuál es nuestro papel? ¿Debemos ser respetuosos con su privacidad o tenemos derecho a saber todos los detalles de sus vidas amorosas? Lo que sí está claro es que esta confesión de Anne Derzel añade un nuevo capítulo a la fascinante vida de esta actriz. Nos muestra que detrás de las cámaras, detrás de las historias de amor que protagoniza en pantalla, hay una persona real que navega por las complejidades de la vida, las relaciones y las decisiones que toman. El arrepentimiento en este contexto se convierte en una ventana a su interior, una invitación a empatizar y a comprender las luchas internas que pueden enfrentar incluso las figuras más admiradas. Ahora, si nos ponemos a especular, y sabemos que todos amamos especular un poco, ¿podría esta confesión estar relacionada con alguna de sus relaciones pasadas conocidas? Es difícil decirlo sin más detalles, y debemos ser cautelosos para no invadir aún más su privacidad. Lo importante aquí es el mensaje general, la reflexión sobre las decisiones tomadas, la posibilidad de haber hecho las cosas de otra manera, y el aprendizaje que surge de esas experiencias. Anne Derzel ha demostrado ser una profesional dedicada y una persona con una gran conexión con su público. Esta apertura, aunque pueda ser dolorosa para ella, es una muestra de madurez y de la búsqueda de un mayor bienestar personal. Es posible que al compartir este arrepentimiento, esté liberándose de una carga emocional y abriéndose a nuevas experiencias y relaciones en el futuro, quizás con una mayor confianza y autenticidad. Finalmente, y sin querer ahondar en chismes, creo que lo valioso de esta noticia es la humanidad que revela. Nos recuerda que todos, sin importar cuán famosos o exitosos seamos, tenemos momentos de duda, de pesar, y de anhelo por haber actuado de manera diferente. Las decisiones que tomamos, especialmente en el ámbito del corazón, rara vez son sencillas, y a menudo vienen con consecuencias que solo podemos evaluar con la perspectiva del tiempo. Para concluir, podemos resumir que Anne Derzel ha compartido públicamente su sentimiento de arrepentimiento por haber mantenido un romance en secreto. Esta confesión nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades, la importancia de la privacidad y la universalidad de las emociones humanas como el arrepentimiento y la búsqueda de la felicidad. Nos muestra a una Anne Derzel más vulnerable y humana, alguien que, como todos nosotros, aprende y crece a través de sus experiencias. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido conmigo este espacio de reflexión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado pie a pensar sobre estos temas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan sobre las confesiones de celebridades sobre sus vidas privadas? ¿Creen que es importante que compartan estas experiencias o prefieren mantener una distancia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y generar debate. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.